Bueno, sin dudas, un país sin universidades claramente es un país sin futuro. Y como decíamos en el Día del Maestro, el gobierno decidió festejarlo vetando la ley de financiamiento universitario y al mismo tiempo la ley de emergencia pediátrica, más conocida como la ley Garrahan, dando un fuerte mensaje de lo poco que le interesan los derechos de la educación y la salud, vinculándolo estrechamente con la idea de que son un gasto para el Estado, cuando en realidad estamos hablando de la inversión primaria que debería hacer ese Estado. Como siempre, la excusa es que no hay plata. Ese latiguillo que ya se convirtió en una herramienta fundamental para garantizar cualquier tipo de recorte, justificar cualquier accionar contra los derechos de la ciudadanía. Pero tengámoslo muy en claro, esta ley, dicho por el propio gobierno en el decreto que emitió para asignar el veto, representa solo el 0,1 del PBI. Y lo que plantea la ley es simplemente un ajuste por inflación para los salarios docentes, los salarios de los trabajadores de la universidad, el acompañamiento de las becas y los gastos de funcionamiento. Básicamente pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua, los servicios, digamos, ¿no? Eso es lo que está planteando la ley. De lo que estuvo pasando desde que este gobierno asumió es que hubo un 35% de la reducción de los fondos destinados al pago de servicios, hubo un 40% de reducción en lo que se destina al pago de salarios, hubo una caída importante en las becas que se le dan a los estudiantes y hubo una paralización total de las obras de infraestructura y de mantenimiento necesarias para todos los establecimientos de la universidad, para la compra de mobiliario, para que podamos ejercer el derecho a educar y a enseñar y a recibir ese conocimiento de forma digna, ¿no? Pensando en un país que habla de futuro. Y obviamente que esta problemática, esta ley, se termina sancionando porque no nos debemos olvidar que hace 2 años que no hay ley de presupuesto, que el gobierno viene postergando ese debate con la idea de poder disponer de los recursos de forma totalmente arbitraria y sin tener que rendir cuentas ni explicaciones a nadie, ni la construcción de consensos, cuestiones extremadamente básicas en cualquier tipo de república y democracia, y trata justamente de generar esa discrecionalidad total. Por eso también no solo veta estas 2 leyes fundamentales, sino también aquella vinculada a los ATN, que era la plata que le están exigiendo y que le corresponde a todas las provincias de nuestro país, y que los gobernadores lograron que tanto los diputados como los senadores la convirtieran en ley. Con lo cual lo que se demuestra ahí es que no hay una cuestión de buscar o no el equilibrio fiscal, cuestión con la cual todos estamos de acuerdo, sino hay un profundo mensaje de una necesidad de este gobierno de controlar discrecionalmente todos los recursos para construir su política de amigos, porque obviamente sí hay plata para los aumentos indiscriminados, tanto para el Ministerio de Bullrich en seguridad como para la CIDE, que después salen a decir que no pueden controlar las escuchas, todas estas grabaciones que estuvieron saliendo tanto en la Cámara de Diputados como en la mismísima Casa Rosada, pero casi que les duplicamos o triplicamos el presupuesto para los cientos de empleados que tiene Adorni en la Secretaría de Medios de la Presidencia, o el aumento en la Secretaría General conducida por la hermana del presidente, ¿no? Para eso sí hay plata. Para darle extensiones impositivas a las empresas extractivistas hay plata. Para bajar el impuesto a los bienes personales de las personas de mayor poder adquisitivo de nuestro país hay plata. Para mantener un dólar ficticio y muy bajo que le permita también a las clases más importantes de nuestro país viajar a Miami, comprarse cosas en el exterior, hay plata. Entonces hay un modelo, hay una definición. Lo que no hay es definición política, porque plata para poder
tener en claro cuáles son las prioridades que necesita un país? Sí hay. Y en ese sentido nos hacen creer que las universidades públicas solamente le sirven a los ricos, que van a aquellas familias que más tienen. Pero lo que no te dicen es que de los inscriptos a los establecimientos públicos, el 48% son chicos de primera generación. Es decir, chicos que son los primeros en llegar a la universidad en sus familias. Y si ese porcentaje no solo lo vinculamos con sus familias, sino directamente con sus padres, ese porcentaje aumenta al 60%. Entonces, está más que claro y demostrado en los datos que la universidad pública juega un rol fundamental en la posibilidad del ascenso social. Nos quieren llevar a un país donde solamente se puedan educar y tener acceso a la salud aquellas familias que lo pueden pagar, que pudieron tener una situación de privilegio contra otras que hoy el país no se la está dando, y nos dejan en un país que efectivamente los jóvenes no tengan futuro, donde no puedan pensar que van a tener esa movilidad social, ese ascenso social que fue tan emblemático de la construcción identitaria de la nación. El mismo presidente, para hablar de este veto, subió una foto del presidente Sarmiento, aquel que entendió que la educación pública era una herramienta fundamental para la construcción de un Estado-nación, aquel que entendió que el futuro estaba en la educación justamente de ese ciudadano, que después iba a volver y construirse en ese soberano. Con lo cual, es fundamental poder seguir generando esta inversión que también le hace a la Argentina. Con lo cual, esto es un veto que no es austeridad, es un veto político, porque para seguir bancando las jubilaciones de privilegio de los jueces, la jubilación de privilegio de la familia Menem, los gastos reservados, sí hay plata. Esa discusión con la casta no la quiere tener la discusión con aquellos que no pueden tener acceso a la salud, al hospital de niños más emblemático e importante que tiene la Argentina como el Garrahan, o aquellos que se quieren formar y tener un futuro, y a todos los docentes que brindan ese conocimiento en las universidades de todo el país. Entonces, no podemos seguir pensando que gobernar es simplemente mirar el Excel y pensar que esa macro va a terminar destruyendo o generando que se mejore la micro. Tenemos que entender que somos una sociedad donde hay personas, donde hay pensamientos y construcciones de futuro que nos tienen que permitir poder pensar en estos derechos básicos. Y no podemos hablar de libertad si los dos pilares más importantes para construir la libertad, como la educación y la salud, la cercenamos o la consideramos un gasto y no una inversión. Estas leyes claramente no son contra nadie, no son leyes golpistas en contra de un gobierno determinado, son a favor de todos. Son entender que son un derecho básico de la ciudadanía. No es para desestabilizar ni para molestar a un gobierno de turno. Es para garantizarle a todos los ciudadanos de la Argentina que se tiene que poder proteger la educación, la salud, el futuro de todos nosotros. Un país que le da la espalda a sus universidades y a un hospital tan emblemático como el Garrahan no está construyendo futuro. Está fabricando desigualdad, injusticia, pobreza. Y eso es justamente lo que el pueblo argentino no se merece, y por lo que tenemos que estar en las calles. Y claramente, como lo dice la consigna, si hay veto, hay marcha, así que estaremos todos ahí cuando esta ley se discuta nuevamente.